Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Yo quisiera que comencemos en esta mañana nuestra escuela dominical. Estamos estudiando el Evangelio según San Lucas y les invito a que abramos la escritura en el capítulo 21. Lucas 21, vamos a leer desde el versículo 20 hasta el versículo 24. Dice la palabra del Señor: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos son días de retribución para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. El Señor bendiga su palabra. Y nosotros estamos estudiando, pues hermanos, este capítulo 21. Ya estamos antes de la sección que comienza a hablar acerca de la venida del Hijo del Hombre. Vamos a titular a este estudio como estos son días de venganza. Estos son días de venganza porque el versículo 22, en otras traducciones, o si nosotros pudiéramos traducirlo de una manera más literal, podríamos decir de que el Señor está refiriéndose a que estos son días de venganza, días de venganza. Y puede sonar algo que es muy extraño a la persona de Dios cuando hablamos de días de venganza. Un Dios que se venga de sus enemigos, un Dios que derrama ira sobre ciertas personas. Y hay muchas cosas que nos deben sorprender a nosotros acerca del Señor. Por ejemplo, su poder. Cuando recordamos que Él abrió las aguas del Mar Rojo delante de los israelitas para que ellos puedan ser salvados de los egipcios, del faraón y de los militares egipcios que estaban buscándole para perseguirle y destruir al pueblo de Israel. Debe haber sido muy impresionante ser un espectador de esa maravillosa obra del Señor. Y también no solo abrió el mar para que sean salvados los israelitas, sino que además cerró el mar para que muriesen ahogados y destruidos aquellos hombres que buscaban matar a su pueblo. También es interesante ver la manera en que Dios alimentó a ese pueblo mientras estaban cruzando el desierto. Sabemos que ese cruzar del desierto fue durante 40 años y el Señor los mantuvo a ellos, los sostuvo con agua que salía de las rocas y con maná que venía del cielo. Y también podemos recordar nosotros la obra del Señor cuando destruía a los ejércitos que rodearon a Israel. Podemos recordar también nosotros en una oportunidad cuando el Señor confunde a esos enemigos, a esos ejércitos enemigos para que terminen destruyéndose ellos mismos unos a otros sin necesidad de que el pueblo entre en la lucha armada. Leer el Antiguo Testamento pues nos enseña la forma maravillosa de cómo es que Dios usó su poder para defender y para preservar al pueblo de Israel. Y esas mismas páginas, a pesar de todas estas cosas que reflejan la bondad del Señor, nos enseñan de un pueblo que fue duro de servir, un pueblo que fue rebelde a obedecer la voluntad del Señor. Ese pueblo era un pueblo infiel, pues sus pecados llegaban hasta la misma idolatría hacia dioses que no son nada, imitando lo que otras naciones hacían y olvidándose ellos mismos del buen Dios que los llenaba de bendiciones. También hemos leído nosotros la oportunidad en que Dios ya había
prácticamente colmado la paciencia de este pueblo, la paciencia de Dios. Y Dios, podemos leer en el Antiguo Testamento, cuando en su corazón le revela a Moisés ese deseo que él tenía de destruir a ese pueblo, y de Moisés hacer otra simiente, otro pueblo de la simiente de Moisés. Y podemos ver nosotros de que el Señor no lo hizo cuando Moisés intercede por él. Pero la pregunta es, ¿qué hubiéramos hecho nosotros en el lugar de Dios? ¿Qué haríamos nosotros frente a personas que constantemente nos insultan, constantemente nos ofenden, nos escupen, nos atacan, nos agreden, nos tiran basura todos los días, todas las horas del día? ¿Qué haríamos nosotros? Yo creo que nosotros no actuaríamos como Dios lo hizo frente a este pueblo, ¿no? El Salmo bien lo dice, el Salmo 50:21 dice: estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú. Es la palabra del Señor la que nos dice de que muchas veces nosotros queremos pensar o actuar como Dios piensa o Él actúa. ¿Y cuántas veces hemos dicho tal vez nosotros de que nuestra paciencia tiene límites? En diversas circunstancias, en diversas situaciones, y no lo hemos dicho, lo hemos pensado. Mi paciencia tiene límites. ¿Está bien que nuestra paciencia tenga un límite? Pues la paciencia de Dios tiene límites. La paciencia de Dios tiene límites, porque en este texto que nosotros vemos en el versículo 22 dice: porque estos son días de retribución. Estos son días en que van a pagar lo que me han hecho. Estos son días en que Dios se va a vengar. Dios se va a vengar por lo que ese pueblo había hecho contra él. La versión pues de la Biblia de las Américas dice: porque estos son días de venganza, para que se cumplan las cosas que están escritas. La semana pasada estuvimos viendo en la palabra de Dios la manera en que la clase religiosa judía había llegado inclusive al abuso de las cosas santas, las cosas que Dios había separado para su propia adoración. Vimos nosotros de que la casa de oración que había sido dedicada así por Salomón cuando inauguraba el templo, la habían hecho cueva de ladrones, la habían hecho un refugio para que este pueblo, luego de cometer toda esa clase de iniquidades, de pecados, de afrenta contra Dios, viviendo en la iniquidad constante, luego ellos buscaran refugio en el templo del Señor. Sin embargo, Dios no ejecutó una sentencia inmediata. Durante todos esos años que el pueblo vivió de manera rebelde, adorando a Baal, y aun cuando nosotros podemos ver de que llegó un momento en que la religión verdadera había sido prácticamente desterrada de Israel, Dios no ejecutó su ira contra ese pueblo. Nosotros, ahora que yo les hablaba de esos días en que la religión verdadera había sido prácticamente quitada y había sido establecida la adoración a Baal, nosotros podemos ver que ya tampoco habían profetas del Señor. Aún Elías era uno de ellos, y en el monte Carmelo él dice, pues, y se da cuenta que ya no habían profetas de Dios. Prácticamente había sido erradicada la fe o la adoración al Dios de la Biblia. Tanto así de que él mismo tuvo que reconstruir un altar que había sido prácticamente descuidado, estaba en ruinas, ya nadie adoraba al Señor. Y podemos ver la misericordia de Dios ahí en el monte Carmelo, cuando luego de que los profetas de Baal, los sacerdotes de Baal, habían estado ellos pidiendo que Baal descienda fuego del cielo, y no hubo ese fuego, no hubo ese fuego. Pero Elías luego, cuando le toca su turno, él invoca a que Dios envíe fuego del cielo, y Dios en su misericordia no envía ese fuego sobre ese pueblo idólatra. No envía ese fuego sobre todos aquellos que habían traicionado la fe en Cristo, sino que Dios envía el fuego contra esa bestia que estaba encima de ese altar. Eso nos enseña acerca de la paciencia, la misericordia de Dios
por un pueblo que no se arrepentía de sus pecados y que constantemente estaban allí ofendiéndole. El Salmo 86:15 dice: mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Qué tremendo salmo, hermanos. Nosotros creo que podemos encontrar estas mismas palabras en 4 salmos más, en 4 versículos más. Y en toda la Biblia, pues de otra forma también encontramos que se habla mucho de la misericordia de Dios, de la clemencia de Dios, la paciencia de Dios para con todos aquellos que le ofenden, que pecan contra Él, que no le obedecen, que son rebeldes a obedecer su voluntad y someterse a su señoría. Pero la paciencia de Dios, como una de sus perfecciones, no puede ser comparada en ninguna manera con la paciencia que podemos tener nosotros en ciertas circunstancias de nuestras vidas. No, es distinta la paciencia del Señor, como por ejemplo cuando alguien está constantemente insultándonos o hablando mal de nosotros, nuestra actitud es soportar, o una actitud de ser pacientes y no responder a los malhechores de una forma inmediata como ellos merecen, como sus actos mismos merecen. La Escritura dice que Dios es lento para la ira y además nos enseña claramente que no es Él como nosotros. Y también dice la Escritura que Él es inmutable. Entonces debemos responder a la pregunta: ¿cómo debemos entender nosotros la paciencia de Dios? Y debemos responder que el Señor no se le salen las cosas de control. Dios no ha perdido el control sobre toda la creación que Él tiene. Dios no ha perdido el control sobre las circunstancias que nosotros podemos ver que ocurren alrededor de nosotros. Él tiene un plan desde el principio. Es algo que tenemos que tener en mente cuando meditamos en lo que es la paciencia de Dios. Él tiene un plan, y ese plan no solamente incluye los pecados que los hombres cometen contra Él, sino que ese plan incluye la venganza de Dios contra todos ellos. La venganza de Dios contra todo aquel que hizo pecado contra Dios y todo aquel que hizo pecado contra el prójimo. Eso es lo que incluye ese plan. Es algo tremendo, hermanos. Y si nosotros podemos pensar de que ese plan está calendarizado, podemos decir. Hay un tiempo para la paciencia, pero también hay un tiempo para la venganza. Hay un tiempo para la retribución. Hay un tiempo para que todos aquellos que pecaron contra Dios paguen. Dice la Escritura: horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Yo pienso que es mejor. Es mucho mejor de que nosotros podamos recibir la venganza de otro ser humano antes que la venganza de Dios. Recibir la retribución contra las ofensas que hemos cometido quizás contra otro prójimo, de ese mismo prójimo. Que nos castigue, que nos lleve a la justicia, que nos denuncie ante las autoridades antes que nosotros lleguemos al tribunal de Dios sin habernos arrepentido de nuestros pecados. A veces nosotros pensamos de que cuando estamos cometiendo pecado contra el prójimo no cometemos pecado contra Dios. Eso es mentira. Eso es mentira. Y recordemos solamente nosotros esa enseñanza del hijo pródigo en el arrepentimiento que él dice, y nosotros conocemos la historia. En el arrepentimiento, porque él le pidió a su padre la herencia, como si él estuviera muerto. Dame lo mío, dame lo que me corresponde. Es un diálogo entre el padre y su hijo. Sin embargo, cuando vuelve en sí, dice la Biblia, el hijo pródigo dice: volveré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo, contra Dios, y he pecado contra ti. Cuando un hombre peca contra su prójimo, peca también contra Dios. Peca contra Dios. Entonces al Señor no se le salen las cosas de control. Él tiene un plan desde el principio, y ese plan no solamente incluye pues los pecados que se cometen contra Él, sino los pecados que nosotros podemos cometer contra otros seres humanos, contra el prójimo. Por ejemplo, en Romanos capítulo 9, versículos 21 a 24, nos habla precisamente de esto, de este plan de Dios que incluyen los pecados, las ofensas contra Él, pero también incluye, hermanos,
la venganza. Romanos 9, 21 al 24, dice la Escritura: ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Soportó con mucha paciencia a los vasos de ira preparados para destrucción. Ahí está hablando del día de la retribución, el día de la venganza. Dios tiene paciencia, pero su paciencia tiene límites. Va a llegar un día en que Él va a destruir. Dice: y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que Él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Hay vasos de misericordia, hay vasos para destrucción. La palabra que leemos, vaso, en este contexto se refiere a personas, seres humanos. Y tal vez nosotros nos podemos preguntar: ¿por qué Dios no destruye rápidamente a aquellos quienes son los vasos de ira preparados para destrucción? Su paciencia. Y su paciencia tiene un propósito. Su paciencia está en el contexto de su plan eterno. Dios tiene mucha paciencia con aquellos quienes nunca estarán en el cielo. Es tremendo, hermanos. Dios tiene paciencia con aquellos quienes nunca van a estar en el cielo. Dios tiene mucha paciencia para aquellos que nunca se van a arrepentir de sus pecados, así como también tiene mucha paciencia para los pecadores que se van a arrepentir de sus pecados. Nosotros no podemos conocer a ninguno de cualquiera de estos dos grupos, pero entendemos que Dios tiene paciencia para ambos grupos. En esta vida, hermanos, al final de nuestras vidas, nosotros conoceremos si fuimos esos vasos preparados para destrucción, o si somos esos vasos preparados para la misericordia y para la gloria de Dios. Pero nosotros tampoco debemos de descansar solamente y decir: bueno, si yo soy un predestinado, Dios me va a salvar, porque lamentablemente escuchamos mucha enseñanza de esa. No, Dios manda de que se le busque. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada persona que camina sobre la tierra, buscar a Dios y arrepentirse de sus pecados. El día en que Dios juzgue, el día en que Dios destruya, Él va a hacerlo sin pecado, porque el Evangelio llegó a toda criatura y toda criatura debió haberse arrepentido de sus pecados. Yo recuerdo, y quizás una nota que podemos traer como una especie de anécdota, es la historia del Titanic. La historia del Titanic, ¿no? Nosotros sabemos de que ese barco partió con toda la tripulación y con todos sus pasajeros a bordo, desde un puerto de partida. Pero también sabemos de que en el puerto de llegada, había una lista o dos listas que decía quiénes fueron los salvados y quiénes fueron los que perecieron en el camino. Y esa es la lista que nosotros vemos en toda la historia de la humanidad. Es la lista que nosotros podemos observar aún en este pasaje que vemos aquí en las Escrituras, porque aquí se nos habla de destrucción. Dice: cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Hay un tiempo, Dios da señales en que la destrucción llega. Hay señales que nosotros podemos ver de personas, de prójimos, de seres humanos que han terminado muriendo en esta vida, y podemos decir que algunos de ellos están anotados en la lista de los que se salvaron y otros han sido anotados en la lista de quienes perecieron. En Primera de Pedro leemos un versículo que nos habla de la paciencia de Dios antes de la destrucción por el diluvio. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20 dice: los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia
de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Hermanos, fueron 120 años en los que el Señor llamó al arrepentimiento a hombres y a mujeres, a adolescentes y a niños en los días de Noé. 120 años en los que Dios, en su paciencia, esperó una respuesta de los que escuchaban de que el mensaje de destrucción ya estaba cerca. El Señor esperó hasta el día determinado en que las puertas del arca debían ser cerradas y la muerte llegó a todos los que no obedecieron la palabra del Señor. Y miren cómo comienza nuestro pasaje. Nuestro pasaje dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Así también nosotros podemos ver en Génesis 6:5 que el Señor nos da un punto para que veamos. En Génesis 6:5 nosotros podemos encontrar un precedente antes de que el Señor comience a hacer el llamado al arrepentimiento. Y dice en Génesis 6:5: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. A pesar de que la humanidad se había desviado en toda una depravación tremenda en los días de Noé, Dios tuvo mucha paciencia. 120 años para llamar a la humanidad a que se arrepienta, y solamente 8 fueron salvados. Hay un día establecido en que ya no habrán más invitaciones para que los pecadores se arrepientan de su pecado. Hebreos 9:27 dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. Es decir, llegará el día en que usted y yo estaremos delante del Señor, delante de su tribunal, y la pregunta es: ¿cuál será la sentencia para nuestras almas? ¿Cuál? Ese día no será, hermanos, necesario ningún testimonio. Entonces nosotros estamos acostumbrados a ver películas quizás acerca de la corte de justicia, o tal vez alguna vez hemos ido nosotros también a una corte de justicia, donde vemos pues que hay un defensor, también hay un acusador, y hay abogados, hay un juez, y se le da la oportunidad al que está acusado de poder defenderse, de presentar pruebas, defenderse de todo lo que posiblemente se le esté acusando. Hermanos, pero eso no va a ser así en el día en que nosotros vayamos a morir. Vamos a presentarnos delante del Señor, pero no para defendernos, no para presentar alegatos, no va a ser para tratar de defender nuestra inocencia. No va a ser así. Apocalipsis 20:12 dice: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese tribunal va a ser así. El acusado va a estar de pie delante del juez, no va a abrir su boca. El juez va a abrir los libros, y el juez va a ver qué es lo que está escrito en esos libros, y va a recibir la sentencia conforme a lo que allí está escrito. Pero hermanos, hoy día todavía no estamos delante de ese tribunal. Hoy es un día en que podemos todavía clamar por perdón, por misericordia, y podamos ser contados entre los que son salvos, podamos ser contados entre aquellos que han recibido la misericordia de Dios, y no ser contados como esos vasos de destrucción. Los judíos inconversos habían puesto su seguridad de salvación en el templo del Señor. Eso lo habíamos visto nosotros en Jeremías, donde ellos se reunían para adorar de labios. Es tremendo, hermanos, porque nosotros podemos ver de que ellos se reunían para adorar de labios al Salvador del mundo. ¿Para hacer luego qué? Ellos iban al templo, se reunían allí, adoraban a Dios, y luego ¿qué hacían? Después que abandonaban el servicio de adoración,
Ellos luego continuaban en aquellas cosas que eran contrarias al carácter y la voluntad de Dios. El pasaje de Apocalipsis que hemos leído nos enseña que hay un registro en los cielos de todas las obras que hemos hecho. Hay un registro en el cielo de todas las palabras que hemos dicho. Hay un registro en el cielo de todas las intenciones de nuestros corazones. Y es evidente que no se trata de un libro donde se intenta hacer un balance entre las cosas buenas que hemos hecho y las cosas malas que hemos hecho. No, porque aún las buenas obras que nosotros podemos hacer para Dios son trapo de inmundicia, dice la Biblia. Porque no las hacemos para la gloria y la honra de Él, sino las hacemos para nuestra propia gloria, para nuestra propia honra, aun cuando nosotros podemos estar haciendo algo para la religión verdadera. Hay incrédulos que ofrendan, hay incrédulos que van a los servicios, hay incrédulos que evangelizan. Si no, vean usted las palabras del Señor y recuérdelas. Señor, en tu nombre predicamos. Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. Son personas que han estado asistiendo a una iglesia. En ese libro va a estar registrada aún esas buenas obras, entre comillas, que para el Señor son trapo de inmundicia y son pecado para ellos, porque no son hechas para la gloria y la honra de Cristo. Asistir al templo no salvó a ningún judío. Leer las Escrituras no salvó a ninguno de ellos. Enseñar la palabra de Dios no los ayudó. Los diezmos y las ofrendas no los protegieron del juicio de Dios. Su religión no los protegió a ellos en el día de la venganza. No. Su religión de labios fue más bien su propia condena. La religión falsa, hermanos, cauteriza la conciencia volviéndola insensible en el discernimiento de lo que es bueno y lo que es malo. La religión falsa dio a luz conversiones falsas con esperanzas falsas. La religión falsa deja a los hombres vivir en el pecado, en la mentira, en la idolatría y toda clase de iniquidad y obras infructuosas de las tinieblas, con tal de no faltar a ningún servicio, ni dejar de pasar la cena, ni de evangelizar, ni de ofrendar. Esa es la religión del diablo. Esa es la religión que camina por el camino ancho y espacioso. Esa es la religión del hombre muerto. Esa es la religión cuyo final eterno es la muerte. Esa es la religión que acumula ira para el día de la ira. Y eso no es solamente de los judíos, eso también se aplica a la iglesia de Cristo, como hemos estado viendo y en la cita que hice de Mateo 7. La incredulidad, hermanos, de estos fariseos, de estos saduceos, de estos escribas, de estos hombres religiosos, sumado a su impenitencia de muchos siglos, hizo que llegara el día en que la paciencia de Dios se termine y venga sobre ellos el día de la venganza. Dios es paciente, pero la religión no salva. La religión falsa no salva. No, hermanos. Así como hemos leído que había un precedente en Génesis 6, antes de la construcción del arca, antes del diluvio, Dios tuvo mucha paciencia. Subió toda esa maldad de los hombres delante de la presencia de Dios. Así también nosotros podemos ver que fue en los días de Lot, antes de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Solamente Lot y sus hijas fueron salvados. Pero la ciudad quedó destruida porque la paciencia de Dios se había terminado, porque tenía que venir días de venganza para ese pueblo que rebeldemente no quiso obedecer a Dios. Y ahora vemos que lo mismo está sucediendo aquí. Siglos de una religión falsa, una religión que se opone a todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro. ¿Cuál fue la consecuencia? Vino días de destrucción, días de retribución, días de venganza. La destrucción de Jerusalén junto con el templo, que era el centro de la adoración judía, fue algo, hermanos, que fue desolador, algo que fue terrible, algo que no podemos imaginarlo nosotros, ni aún con las historias que hablan al respecto. Dice que la ciudad fue sitiada durante 5 meses. ¿Usted entiende lo que es sitiar una ciudad?
En ese momento no entraba ni salía nada, no tenían alimentos allí. Se dice aún de que se comían entre ellos, se comían a sus hijos, no había comida allí. 5 meses, hermano. Usted puede imaginarse, si nosotros nomás cuando vemos el desabastecimiento de Lima en verduras, o cuando vemos el desabastecimiento de agua, 4 días nomás, ¿cómo estamos en la ciudad nosotros? Estamos mal, estamos desesperados, entramos en pánico, entramos en caos, no hay agua, salimos a buscar agua desesperadamente porque no hay agua. Imagínese usted lo que estaba pasando allá en Jerusalén, porque el agua había sido cortada, no entraba agua a la ciudad. Los alimentos habían sido impedidos de entrar. 5 meses viviendo así. Y a las finales, cuando el general Tito, después de esos 5 meses, entra a la ciudad, hermanos, 1 millón de muertos, dice. 1 millón de muertos. ¿Y qué es lo que nos enseña eso? De que Dios, así como cumple sus promesas de prosperidad espiritual, de igual manera cumple sus promesas de destrucción y de venganza. Él va a cumplir su promesa de destrucción y de venganza. Y yo quisiera que notemos lo siguiente. Ninguno de los apóstoles de Cristo fue destruido en aquel día. ¿Usted se da cuenta de eso? Ninguno de ellos fue destruido en aquel día. ¿Y por qué? Porque ellos escucharon y obedecieron al Señor. Una cosa es escuchar y otra cosa es escuchar y obedecer. Hay una gran diferencia en eso, hermanos. Escuchar las palabras de Dios y no obedecerlo, ¿acaso hace salvo a alguien? Escuchar la palabra de Dios y tratar de sacarle la vuelta de tal manera que diga lo que a mi carne le gusta, ¿nos va a salvar? Es escuchar la palabra de Dios y obedecer. ¿Qué hubiese pasado si los apóstoles solamente hubiesen escuchado lo que el Señor estaba hablándoles? Porque acá el Señor les está dando a ellos una interpretación privada. El Señor les está revelando de manera privada a sus apóstoles lo que está por venir, lo que va a acontecer en esa ciudad. ¿Qué hubiese pasado si ellos solamente hubiesen dicho, bueno, escuché la palabra de Cristo, pero me quedo aquí dentro de Jerusalén? Hubiesen muerto. Por eso es que escuchar la palabra de Cristo sin obedecer trae muerte, hermanos. Trae muerte. Ninguno de ellos pues pereció, y esa es la misericordia del Señor para ellos. Así como fue la misericordia para Lot en Sodoma y Gomorra cuando fueron los ángeles. Prácticamente los empujaron para que salgan de la ciudad y no sean destruidos con todos esos pecadores. Así también fue la misericordia para Noé y su familia en el diluvio. Todos ellos creyeron el mensaje de destrucción, el mensaje de la venganza de Dios, el mensaje de la retribución que Dios iba a dar por el pecado. ¿Y qué hicieron? Obedecieron. Huyeron de allí para no ser contados junto con los vasos de destrucción. Huyeron, movidos por Dios, para ser contados dentro de los vasos de misericordia. Estos pasajes del Evangelio de Lucas nos enseñan que no debemos olvidar algo, hermanos. No debemos olvidar que Dios nunca olvida el pecado. Nunca. Dice la Escritura que Él no va a tener por inocente al culpable. Dios no va a olvidar la maldad de los hombres, y va a llegar el día, va a llegar el momento en que Dios va a ajustar cuentas con él. Va a ajustar cuentas con los pecadores. Y otra vez les repito, horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Y Dios va a pagar según las obras de los hombres. A veces nosotros podemos pensar de que bueno, les decía que Dios va Dios va a pagar
según las obras de los hombres. Eso es lo que vemos que la Escritura enseña. Y yo quiero decirles algo, hermano. El nombre cristiano no es una licencia para vivir en pecado e iniquidad. Nadie va a poder decir delante del Señor: Señor, yo soy cristiano. ¿Me vas a destruir junto con el impío? ¿O sí? ¿Eres cristiano? No, un cristiano no vive en pecado e impiedad. El nombre cristiano no se puede usar como un escudo para que Dios impida el castigo que Él trae en el día de la retribución y de la venganza. Yo estaba conversando con un hermano y yo le decía de que en el infierno hay bautistas, en el infierno hay presbiterianos, en el infierno hay pentecostales, en el infierno hay wesleyanos, y en el cielo hay cristianos verdaderos. Cristianos verdaderos. Cristianos verdaderos. Y en este contexto de venganza que nos trae el Evangelio de Lucas, vemos también un pasaje de esperanza. En Lucas 21:21 dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Mire, hermanos, qué tremendo es. Aquí vemos que la Escritura nos enseña que hay que buscar un monte. Huye a los montes, dice el Señor. Busca un monte, anda para allá y protégete. Ahí vas a estar protegido. Pero la salvación, hermanos, no es el monte en sí mismo, sino ¿quién está en ese monte? La salvación la vamos a encontrar por quién está en ese monte, no en el monte como monte. Quisiera leer el Salmo 121, versículos del 1 al 8, es todo el Salmo. Mire cómo dice la Escritura: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén, hermanos. Un creyente dijo de este salmo lo siguiente, y comienzo la cita: los propósitos de Dios, los atributos divinos, las promesas inmutables, el pacto que ordena todas las cosas y es seguro, la providencia, el gobierno de Dios desde los cielos, la predestinación y la probada fidelidad del Señor, estos son los montes a los que debemos levantar los ojos, porque de ellos debe venir nuestra ayuda. Nuestra resolución es que nuestros ojos no sean vendados, sino que elevemos nuestros ojos a Cristo, nuestro Salvador. Huye a Cristo. Cuando veas tú que todo está así rodeado como en los días de Sodoma y Gomorra, cuando veas que la maldad se ha multiplicado como en los días en que Noé estuvo construyendo el arca, huye a Cristo, porque la destrucción está cerca. Hermanos, ¿qué cosa es lo que vemos nosotros ahora aquí en el mundo? ¿Cómo vemos que están los habitantes de la tierra viviendo? ¿Cuántos pecados, cuántas abominaciones? Nosotros vemos que la maldad exponencialmente está creciendo. Eso es una señal que nosotros debemos elevar nuestra mirada a los montes. Tenemos que buscar a Dios en estos días, porque los días de retribución se acercan. Y nosotros debemos ser contados, hermanos, en los vasos de misericordia, no como vasos de destrucción al final de nuestras vidas. Nosotros, por la gracia de Cristo, podemos abrir la Escritura y buscar allí la salvación que es en el Señor. Buscar allí el refugio ante la ira de Dios que viene. Buscar en Cristo la roca, nuestro seguro Salvador. Él va a guardar nuestras almas. Debemos de poner nuestras almas en Él.
Es tiempo de retribución, es tiempo de venganza, pero también es tiempo de salvación. Oremos al Señor, clamemos al Señor que tenga misericordia de nosotros, que nos ayude en nuestra incredulidad. ¿Dónde se ve usted en el día de la venganza? ¿Dónde se ve contado en el día de la venganza? ¿Por qué perecer y rechazar la vida que Dios ofrece en su Hijo Jesucristo? ¿Por qué? ¿Es valiente eso? No, hermanos, eso no es valor. Eso no es ser valiente. Revelarse delante del Dios, el Todopoderoso que creó los cielos y la tierra. Eso no es ser valiente. Revelarse a ese Dios que abrió el mar rojo y lo volvió a cerrar para destruir a sus enemigos. Eso no es ser valiente. Eso no es ser autosuficiente. Eso es ser necio. Eso es ser necio. Porque Dios tiene poder para salvar, así como tiene poder para destruir. Yo les animo que en esta mañana mediten. ¿Dónde se ve usted en el día de la venganza? ¿Dónde se ve usted en el día de la retribución? ¿Dónde estará contado? ¿Contado con aquellos que con gozo están adorando al Señor de la gloria? ¿O contado con aquellos necios que escucharon el Evangelio, escucharon el mensaje de salvación, pero prefirieron la muerte eterna, el sufrimiento eterno, la separación eterna de Dios? El Señor nos ayude. Vamos a orar.